¿Namjoon está en contra del Jikook? ¿No los quiere juntos? ¿Desaprueba su relación? Jimin y Jungkook comparten una conexión que ha llamado la atención de muchos a lo largo de los años. Su relación está llena de detalles que, para los que los conocen bien, demuestran una cercanía especial y una complicidad que va más allá de una simple amistad. Se los ve intercambiar miradas y sonrisas, disfrutar juntos de momentos de tranquilidad y comunicarse en un lenguaje casi secreto, como si compartieran un universo privado que solo ellos pueden entender. A menudo, cuando están juntos, parece que el mundo exterior se desvanece, y lo único que importa es lo que ocurre entre ellos. En estos momentos, sin embargo, también está Namjoon, líder de BTS y amigo cercano tanto de Jimin como de Jungkook. La figura de Namjoon es esencial en la dinámica del grupo, y en especial en la relación entre Jimin y Jungkook. Como líder, su papel no solo es guiarlos en términos de trabajo y presentaciones, sino también cuidarlos en un ámbito mucho más personal y emocional. Namjoon es plenamente consciente del impacto que tiene el Jikook en el fandom. Sabe que el vínculo entre ellos es admirado por muchos, pero también genera tensión entre algunos fanáticos que, por preferencia o competencia de ships, pueden llegar a ser negativos o malinterpretar su conexión. La popularidad de su vínculo, especialmente frente a otras relaciones dentro del grupo, ha sido causa de conflicto entre ciertos segmentos del fandom, y es aquí donde Namjoon toma un papel protector que, aunque silencioso, es extremadamente importante. Namjoon, al estar tan involucrado en el mundo del entretenimiento, entiende perfectamente la presión y los riesgos a los que Jimin y Jungkook están expuestos. Ha dicho en varias ocasiones que todos los miembros de BTS están al tanto de lo que ocurre en las redes sociales. Conocen las críticas, los comentarios de odio y también las peleas entre fans. Para él, proteger a sus compañeros significa también guiarlos para evitar que la negatividad que existe en el fandom los alcance. El hecho de que algunos puedan malinterpretar la cercanía de Jimin y Jungkook y dirigir comentarios hirientes hacia ellos no pasa desapercibido para Namjoon, quien los observa y cuida como un hermano mayor. Es en las presentaciones, en las entrevistas y en las interacciones públicas donde Namjoon a veces se coloca entre ellos. Y aunque algunos pueden verlo como una distancia forzada, en realidad se trata de una barrera protectora. Como líder, sabe que Jimin y Jungkook tienden a perderse en su mundo cuando están juntos. Sus miradas y bromas privadas reflejan una conexión especial que no siempre es comprendida por el público. Y es justo ahí donde Namjoon interviene, ayudándolos a no cruzar líneas que puedan atraer el tipo de atención que genera conflicto en el fandom. De algún modo, Namjoon parece entender que preservar cierta distancia en público es una forma de proteger esa cercanía genuina entre ellos, evitando que su vínculo sea objeto de malinterpretaciones o conflictos. A pesar de esto, el cariño de Namjoon por el Jikook se hace evidente en múltiples ocasiones. En esos momentos en que Jimin y Jungkook se ríen juntos o se apoyan mutuamente, Namjoon los observa con una sonrisa cómplice, como un hermano orgulloso que ve a sus seres queridos ser felices. Sabe que detrás de las cámaras no hay necesidad de intervenciones, y en esos espacios privados se permite simplemente disfrutar de la felicidad que irradian Jimin y Jungkook cuando están juntos. Como líder, es consciente de que mantener un equilibrio entre la cercanía natural de ellos y la distancia adecuada ante el público es fundamental para que su relación no sea dañada por las presiones externas. La posición de Namjoon en este sentido es compleja, pues debe cuidar a Jimin y Jungkook tanto en términos profesionales como emocionales. Él comprende la importancia de que cada miembro pueda expresarse y ser quien es, y también sabe que en ocasiones esa libertad debe ser protegida. Es un balance entre permitir que el vínculo entre Jimin y Jungkook florezca y garantizar que no sea sometido a la dureza de las críticas o la competencia dentro del fandom. Más que un obstáculo, Namjoon se convierte en un guardián para ambos. Él sabe que en un grupo como BTS, el amor entre los miembros es un pilar fundamental, pero también entiende que preservar ese amor implica cuidarlos en un nivel que muchas veces no es visible para los demás. Con esta visión, Namjoon actúa como un escudo silencioso, un líder que reconoce la magia de la relación entre Jimin y Jungkook y, lejos de impedirla, la protege para que pueda florecer sin miedo a las críticas.
Al final, Namjoon demuestra, a través de sus acciones y sus decisiones, que el amor y la amistad entre ellos es algo que, como líder y amigo, valora profundamente. La relación entre Jimin y Jungkook ha crecido frente a nuestros ojos, desde esos primeros años en los que ambos eran jóvenes e inseguros, hasta ahora, cuando su cercanía es evidente, profunda y llena de detalles tiernos que revelan un cariño especial. Desde el inicio, era claro que había algo único entre ellos, una conexión genuina que siempre parecía sobresalir y que hacía que se buscaran constantemente, ya fuera entre miradas, en un roce de manos o en un abrazo inesperado. Cada gesto que comparten, cada risa y cada susurro es un pedacito de su historia juntos, una que parece estar escrita solo para ellos. Uno de los momentos más recordados por los fans es cuando Jungkook, sin poder ocultar sus emociones, mostró ese lado celoso que tanto lo caracteriza. En un evento frente a miles de personas, cuando Namjoon se acercó y abrazó a Jimin con esa naturalidad y cariño fraternal que los une, Jungkook reaccionó con una mezcla de sorpresa y celos. A pesar de estar tan cerca y de que Jimin lo llamara, Jungkook decidió ignorar a ambos, claramente afectado al ver a Jimin en los brazos de otra persona, incluso si era Namjoon. Era como si Jungkook no pudiera soportar ver a Jimin tan cercano a alguien más, y en vez de disimular, sus emociones fueron tan evidentes que incluso Namjoon, siempre perceptivo, lo notó enseguida. En un gesto sutil, Namjoon dejó a Jimin libre, permitiendo que Jungkook se acercara sin obstáculos. Ese episodio, aunque pequeño, fue una muestra clara de los sentimientos profundos y de ese vínculo único que Jungkook y Jimin comparten. Jungkook, aún en una etapa de descubrimiento de sus emociones, mostraba su afecto a través de pequeñas dosis de celos y en su deseo constante de ser la persona más importante para Jimin. Para Jungkook, tener la atención de Jimin era algo que significaba mucho, y esos celos, en lugar de distanciarlos, los acercaban aún más, creando una dinámica en la que ambos parecían entenderse en un nivel diferente al resto. Con el paso de los años, su relación ha madurado de una manera hermosa. Ahora, Jungkook ya no necesita actuar por impulsos para hacerle saber a Jimin lo que siente. Ha aprendido a buscarlo de forma natural, sin preocuparse por los demás, y Jimin ha respondido con esa calidez y dulzura que lo caracteriza, siempre dispuesto a darle a Jungkook el espacio que necesita y a compartir con él sus momentos más felices. Entre ellos, las palabras sobran, se entienden a través de miradas y gestos, como si el tiempo hubiera creado un lenguaje secreto solo para los dos. Ahora, Jungkook no oculta su necesidad de estar cerca de Jimin. Al contrario, se nota que para él Jimin es alguien irreemplazable, y cada vez que puede lo busca, lo rodea con su presencia y se asegura de que ambos estén en sintonía. Ya no es el chico que aparta la mirada o que guarda silencio. Ahora es alguien que se acerca a Jimin con la confianza de saber que su cariño es recíproco. Jimin, por su parte, ha sido un apoyo constante para Jungkook, y con el tiempo parece haberle brindado esa seguridad y estabilidad emocional que tanto necesitaba. En el escenario, en entrevistas y en momentos más privados, se puede ver que la forma en que se miran es especial. Se buscan incluso en las multitudes, y cuando están juntos, pareciera que existe un tipo de calma que solo pueden encontrar el uno en el otro. Jungkook sigue siendo ese joven que quiere la atención de Jimin, pero ahora ha encontrado formas más maduras y dulces de demostrarlo, formas que dejan en claro que su amor y su aprecio han crecido con los años. Hoy, lo que comparten es algo fuerte, algo que se nota en cada interacción y en la forma en que se apoyan en los momentos difíciles. Jimin ha sido y sigue siendo la persona que puede calmar el corazón de Jungkook, y Jungkook ha encontrado en Jimin alguien en quien confiar completamente, alguien que entiende sus emociones sin necesidad de explicaciones largas. Es un amor que se muestra en detalles, en esos gestos de cuidado, en cómo se protegen y se respetan, y en cómo el mundo parece detenerse cuando están juntos. Al final, lo que vemos entre ellos es una historia que ha crecido y que, lejos de apagarse con el tiempo, parece fortalecerse cada día. Jimin y Jungkook son mucho más que amigos. Han creado una conexión que muchos solo sueñan, y su cariño, profundo y sincero, es una muestra de un amor que parece destinado a durar, sin importar las circunstancias ni el paso del tiempo. Con Double H.O.,
El artista surcoreano Jimin ha logrado un hito sin precedentes al convertirse en el solista masculino más rápido en la historia de Spotify en alcanzar 1 billón de reproducciones con una sola canción, superando el récord anterior de Harry Styles. Este logro representa un momento histórico para el K-pop y destaca la creciente influencia de la música asiática en la escena global. Dokyo ha roto múltiples récords, no solo dentro del género K-pop, sino en la industria de la música en general, consolidando a Jimin como una de las figuras más influyentes y populares en la plataforma. Entre los logros más destacados se encuentra el hecho de que Jimin es ahora el ídolo de K-pop en solitario más rápido en alcanzar esta cifra en Spotify, y también se ha convertido en el primer solista coreano en la historia con 2 canciones que superan el billón de reproducciones. Además, Jill es la segunda canción de K-pop en alcanzar 1 billón de reproducciones más rápidamente, colocándose también como la 4ª canción más rápida a nivel mundial en alcanzar esta marca histórica. En 2024, Yo ocupa el lugar como la segunda canción más rápida en alcanzar 1 billón de reproducciones en Spotify y es, además, la canción en solitario de K-pop más rápida del año en lograr esta hazaña. Por otro lado, Seven, el éxito de Jungkook, sigue manteniendo su propio récord como la colaboración y la canción de un artista asiático más rápida en alcanzar 300 millones de reproducciones en la historia de Spotify, habiendo logrado esta marca en apenas 23 días. Estos logros no solo subrayan el alcance global del K-pop, sino también la poderosa conexión que los fans alrededor del mundo sienten con los artistas surcoreanos. En los charts actuales, Show de Jimin ha tenido un notable resurgimiento, volviendo a colocarse en el top 3 del Spotify Global Daily Chart con 6.9 millones de reproducciones, mostrando un aumento de 363,000 reproducciones en un solo día, lo que subraya su relevancia continua y su impresionante popularidad global. La trayectoria de Jimin en Spotify y estos récords excepcionales reflejan la capacidad de los artistas de K-pop de romper barreras culturales y redefinir el éxito global en la era del streaming.